En Caput Milagro Sala. pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Leo Greco con K. Por Radio Caput. La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Después fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron su primera palabra. Después, la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima, y creció la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azafrán, y el tilo, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas, las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes, y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo, sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz y el río y el silencio y la estrella. Y florezco en guitarras porque fui la madera. De Don Atahualpa Yupanqui, Tiempo del hombre. ¿Cómo les va? Las letras de Atahualpa Yupanqui, la música de Mozart. Esto era el concierto número 3 para violín y orquesta, de los 5 que compuso. 41 sinfonías. ¿Quién sabe qué cantidad de música de cámara? Tríos, dúos, cuartetos, quintetos, divertimentos para instrumentos de viento, orquestas. Es casi como una sinfonía, un divertimento. 24, 25 conciertos para piano y orquesta. Y murió a los 35 años. Y estas obras que te acabo de decir no duran menos de media hora cada uno. Óperas. Don Giovanni, el rapto en el Serrallo, la flauta mágica, Così fan tutte. ¿Cómo hizo? O sea, se despertaba y componía, y se iba a dormir a las 10 de la noche habiendo dejado ya la última nota. No, en las cartas Mozart, que le escribe a amigos y padres, primeramente es donde él pone Wolfgang, porque no se llamaba Wolfgang, se llamaba Johannes Wolfgangus
Chrysostomos Theophilus Mozart. Como Teófilo y Amadeo es lo mismo, o sea, que quiere a Dios, un día puso Amadeo y quedó Amadeus Mozart, pero además con esa forma griega, Amadeus. Bueno, pero no importa, te quiero decir, 35 años y en las cartas vivía de joda el tipo. La novela un poco trata eso. Salieri ha llegado hasta la castración para tener talento musical. Y estudió con los mejores, se mató y todo. Cosa que es cierta, si bien la rivalidad no existió, es propia de la novela. Pero Salieri lo único que quería era ser un genio y no lo logró nunca. Fue un músico común y silvestre, mediocre. Y veía que Mozart, que, como describe en las cartas, era un hombre que no dudaba en tirarse un pedo adelante tuyo, de tener una risa escandalosa, de salir de joda con minas, de trasnochar, de darle al chupi. O sea, tenía tiempo para entretenerse. ¿Cuándo es que componía todo esto? Vos ves una partitura de Beethoven, está tachada, yo no sé, quedarán 5 notas por página de las que al final no tachó, porque hace una cosa, no, le voy a poner así, no, le voy a poner así, el trabajo de un artista, de un pintor, que dice esto está quedando bien, está quedando mal, es lo lógico de una persona genial que va modificando sobre la marcha las cosas que hace en un tiempo donde no podíamos borrar como borramos hoy con la computadora, con el teléfono. No, tenés que tachar, hacer otra cosa, una flecha que diga, no, sí, acá, lo que yo puse sostenido es bemol. Es un quilombo. Con la poca cantidad de papeles que había, la tinta china, una cosa horrible. Bueno, Mozart no. Era como si le hubieran dictado eso. Y por eso se piensa fácilmente, bueno, se lo dictaba Dios, viene de otro mundo. Yo lo digo con una sonrisa como no queriendo creer cosas por el estilo, pero no termino de negarlas. El hombre no necesitaba probar en el piano a ver cómo va la cosa. Le daba una sinfonía de 40 instrumentos. Esta es la parte del fagot, y acá le contesta el clarinete, y ahora viene esto. ¿Cómo hace? Bueno, esto es lo que trataba de explicar Milo Forman en Amadeus, en la película, de cómo es que puede discurrir de una forma tan fácil algo que para cualquiera se le hace complicado. Y bueno, explícame a Messi y a Maradona lo que hacen con una esfera en el espacio y el dominio de las fuerzas. Ahora, de viejito, lo vemos a Messi hacer maravillas y hacer un hat-trick. Bueno, cosas de la vida. Pero hay cosas que no tienen explicación y otras que sí. Y a eso me voy a referir. Porque me meto en la política y hoy vamos a tener una clase magistral de peronismo y de historia argentina. Pero antes de eso, me voy a referir a una de las cosas que hizo que triunfe este gobierno, tanto o más corrupto que el de Macri. Resulta que hay una escuela de economía que nace en Austria y se le dice la escuela austríaca y no la practicó nadie en el mundo. Los austríacos mucho menos. Como es tan floja de papeles, lo que tiene son frases, pero no hay tratados. Cuando yo hago uso de lo que es una frase, un eslogan, puedo tener mucho éxito porque es pegadizo y necesita poco tiempo. Si yo te tengo que explicar la teoría de la relatividad, que es una formulita de 5 dígitos, H, 2, E, M, C, una cosa así, es corto, pero no entiendo un carajo.
Entonces, bueno, ahora te la explico. Y voy a tardar 2 días en contarte la curvatura del universo con esa formulita. O sea que tiene que ser efectivo. Tiene que ser efectivo. Por lo tanto, si digo, los judíos son unas cucarachas, que lo hizo el ministro de propaganda de Adolf Hitler y tuvo un suceso maravilloso para el Tercer Reich, los judíos no deben existir. Vos, que sos infeliz, encontrás en un eslogan la explicación de tu infelicidad y allá vas. Ah, no soy yo. Ah, son ellos. Ah, bueno. Entonces sin ellos se soluciona. Vos lo razonás solo. Pero no hay una explicación ni sociológica, ni demográfica, ni científica, ni económica que diga que los judíos son culpables de alguna cosa. Nada. Es una frase. Y vos, que sos un gil, te entra rápido, te lo dicen por la radio, ves en los negocios, en la puerta de las casas, la estrella de David, y que dice Juden, decís, ahí vive un judío, los individualizás. Mensajes cortos. Bueno, el éxito de la gente que acompaña, gente filonazi, que acompaña al líder de este gobierno, ha ido por ahí y le fue muy bien con las redes sociales. Ahí no funcionó slogans cortos como la patria es el otro, porque habría que remitirse a que la Biblia habla sobre el prójimo y meterse en una cuestión filosófica que te haga sentir algo que es más difícil de producir. La empatía, la solidaridad, llevan trabajo. El odio es inmediato, no tenés que tener un trabajo para odiar. Nada. Vos ves a tu esposo que te metió los cuernos con tu hermana y no tenés mucho trabajo. Y ofrecerle un techo, tu casa a ese que está durmiendo en un umbral, y cuesta mucho más trabajo. Entonces la tuvieron recontra fácil. Y te pusieron la escuela austríaca en la cabeza, que no la practicaron ni en Austria ni en ningún país del mundo. Pero como hace mucho viajé a Austria y me olvidé de los edificios, lo mandé a Guido Agostinelli. Sí, el de las falacias libertarias. No muestra, vos que vas a ver en video esto a través de YouTube, pero también lo vas a escuchar. El tipo está en Austria. ¿Dónde estás, Agostinelli? A ver. Estamos acá en la Universidad de Viena, cuna de lo que conocemos la escuela austríaca. Aquí mismo, Menger fue el precursor de esta escuela. Si bien hemos hecho mucho contenido sobre las ideas de la escuela austríaca, vale la pena repasar rápidamente cuáles son sus conceptos centrales. Básicamente, las ideas de la escuela austríaca son que siempre tiene que haber libre mercado, que eso va a llevar a una mejor asignación de recursos, y el Estado básicamente siempre es quien daña esta libre asignación de recursos. Por ende, siempre la escuela austríaca va a estar en contra de la intervención estatal, y esta idea nos lleva a pensamientos como la supresión de instituciones estatales, como por ejemplo el Banco Central. Hay que tener en cuenta que estas ideas de la escuela austríaca no se aplicaron en ningún país del mundo, y menos acá, en Austria. O sea, donde nació esta teoría no se aplican estas ideas. A su vez, académicamente, esta escuela es muy marginal. Pensemos que Menger escribe a fines de 1800 y nunca se aplicaron estas ideas. Por ejemplo, tienen un solo ganador del Premio Nobel de Economía, que es Hayek, que en realidad es el más lúcido de la escuela austríaca, el que tiene un poco más de contacto con la realidad. Lo que hay que tener presente es que esta teoría es muy reduccionista y piensa la economía en términos individuales, no de conjunto. Los aspectos sociales no son tenidos en cuenta, con lo cual, si uno desde la lógica individual construye una teoría general, el problema es que falla en la práctica y termina siendo una teoría poco científica. Pero lo que sí resulta llamativo es que en países como Argentina ha logrado captar adeptos. Y uno se puede preguntar por qué. Justamente como esta teoría es muy reduccionista y como están floreciendo las redes sociales en formatos cortos de 1 o 2 minutos, esta teoría reducida se puede incorporar perfectamente al formato de redes sociales. De ahí se debe parte del éxito en la esfera política de la escuela austríaca en Argentina. Lo que es importante destacar es que esta teoría simplifica mucho
mucho la realidad, lo cual es atractivo para que vos veas y trates de entender la economía. Pero el problema es que la economía resulta mucho más compleja. Entonces, si buscamos respuestas a los problemas simplificando la realidad, el problema es que esas respuestas no nos van a dar soluciones. En definitiva, el experimento libertario que se está llevando adelante en Argentina, creyendo en las ideas de la escuela austríaca, va a llevar a un fracaso rotundo en la economía. Esto lo que va a demostrar al mundo es que la escuela austríaca no nos lleva a una mayor prosperidad. Más claro, échale agua. Ya habíamos hablado alguna vez de lo bien que funciona Austria gracias a un Estado muy presente que te lleva el 55% de tus ingresos. Pero no te hace falta ir a un hospital privado, a una escuela privada, el transporte es gratuito. Bueno, con un Estado presente en Austria. Y a este Gil, en la reunión del Mercosur, Lula se le pianta de los discursos, nadie le da bola, circulan por ahí unos videos que lo dejan como nene malo, aislado. Y eso que son 4 nada más, y estaba la representante de la Unión Europea. Pero les dije que, y no va a ser la primera vez hasta llegar a fin de año, en que tengamos notas y clases de historia para entender un poco la realidad. Yo te explico siempre, y esta es una teoría mía, vos fíjate si se puede comprobar, de que el peronismo tiene contraindicaciones. Es el más virtuoso de los partidos políticos que hemos tenido en la Argentina. Es único, es una tercera posición envidiable que no nos mete en ningún quilombo, ni de izquierdas ni de derechas, y que le soluciona los problemas a la gente y ya. No, adentro de 20 años, 30 años, 10 años. No, te lo soluciona ya, te da una casa ahora. Axel sigue entregando casas hoy, Alberto hasta el último día entregó casas. Y no te deja morir de hambre. Entre otras tantas cosas, porque encima es industrialista y pone satélites en órbita y tiene reactores nucleares. Todo esto es peronismo. Pero tiene algunos bípedos muy despreciables que arreglan con el poder real, ya sea con el mediático, con el industrial o con aquellos que la tienen muy grande y son los pesos pesados que suelen luchar contra los gobiernos representados por un tipo que ponemos nosotros como presidente o presidenta. Y entonces ahí podemos encontrar randazos, podemos encontrar Urtubelles, podemos encontrar un montón de peronistas que no son queribles como Schiaretti, que no son apreciables, que son traidores como Bossio, gente que te la juegan contra posiblemente por guita o porque tienen el culo sucio y alguien les espió con quién se está acostando, o porque no le dieron un puesto, entonces después se ponen rebeldes como Scioli. Bueno, es tan grande el movimiento que es lógico. En un aula de 40 alumnos, 2 son más o menos. Esto suele suceder en una comisaría y 3 son coimeros. Bueno, pero no es la Policía Federal Argentina. Bueno, de eso se trata. Entonces, desde adentro del peronismo, una persona que ocupa la Secretaría Legal y Técnica, ¿qué es la Secretaría Legal y Técnica? Un presidente de la República o una presidenta tiene un secretario general de la presidencia, que es una persona de máxima confianza, como lo fue Parrilli, para Néstor y para Cristina, legal y técnico, que es una persona que sabe mucho de cómo se redacta una ley, un decreto, un proyecto, analiza comas, puntos y comas, comillas, y le presenta todo al presidente que puede tirarle alguna idea, pueden venirle cosas y debe contestar. Todo eso lo ve el secretario legal y técnico, o sea que tiene la oficina al lado. Vilma Ibarra fue de Alberto, y no me acuerdo, el morocho que se comió una cana que estuvo al lado de Néstor y de Cristina, que lo mandaron de vice de Scioli, ya me voy a acordar. Pero bueno, son gente que sabe mucho de leyes y de cómo redactar. Pero con Isabel Perón estuvo
una persona que está oscurecida en la historia, porque no se lo conoce, no es famoso, en algún momento se lo mencionó, pero es el doctor Julio González, secretario legal y técnico que había conocido muy bien a Perón, que lo veía todos los días, el tercer Perón, el que volvió, y que la conoce bien a Isabel, y conoce bien a López Rega, y conoce bien lo que pasó en esa época con los militares adentro de la Casa Rosada, antes del golpe, después del golpe, que se comió canas y que aborrece por traidor a Carlos Saúl Menem y a su hermano, porque ya se veía que era amigo de los milicos en aquellas épocas en que figuraban como condenados. Bueno, Felipe Piña habló con él hace un tiempo, rescató esta nota, la publicó el otro día, y me parece que para todos aquellos que abrazamos al peronismo, vale la pena, para rescatar a algunas personas que creíamos odiables o despreciables o ignoradas, y sepultar a otras, como los Menem, como lo vengo diciendo yo porque me sale de los huevos, pero qué lindo que una persona lo conozca en la intimidad de la cloaca a la cual perteneció. Así que vamos a compartir el reportaje que alguna vez le hizo Felipe Piña al secretario legal y técnico de María Estela Martínez de Perón, el doctor Julio González. Julio González, que fue secretario de la presidencia durante la época de Isabel Perón. Conoce como nadie sus secretos, qué pasó en ese gobierno, qué pasó con la AAA, López Rega, todas esas cosas que te interesan tanto hoy en este programa especial sobre Julio González. ¿Cómo es que usted es designado secretario legal y técnico de la presidencia? Yo fui designado primero director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Prensa y Difusión. Perón habló con Emilio Abras, que era corresponsal de la agencia EFE, claro, y que le hizo toda la difusión de prensa internacional a partir del año 1970 sobre la tercera presidencia. Claro. Y Perón, algo muy importante, le recomendó a Abras que organizara el servicio público de radiodifusión y que lo hiciera junto conmigo. Radio Nacional, Canal 7, ¿qué sería eso? Habían vencido los contratos concesión de todos los canales de televisión el día 30 de abril de 1973. En consecuencia, el Estado reasume el servicio público de televisión y proyecta una ley de radiodifusión que estuvo a mi cargo, sí, por la cual el servicio público de televisión, por lo menos de esos canales, iba a estar a cargo del Ministerio de Educación. Y algo muy importante, la gran imprenta nacional. Fue algo muy sencillo. Codex había quebrado. Claro. El acreedor de Codex era el Estado. Derechos de aduana, Dirección General Impositiva, cajas de jubilaciones, prendas hipotecas de los bancos de desarrollo, acreedor único el Estado. La quiebra de Codex contaba con la máquina impresora más grande de Sudamérica. Podía imprimir 2 millones de volúmenes en 8 horas. ¿Y qué pasó con eso? Se dictó la ley de expropiación. La aprobó el Congreso por unanimidad. No le costaba al Estado un solo peso, sino que capitalizaba sus créditos de la quiebra. Mi primera propuesta fue que renunciáramos a los honorarios judiciales que nos hubiera correspondido por liquidadores de la quiebra, en virtud del honor inmenso que era fundar la primera imprenta del Estado. Pero el proceso actuó de la siguiente manera. Derogó la ley de expropiación. Le reintegró al juez de la quiebra todo el complejo Codex. Claro. Los edificios de Panamericana, 42 hectáreas, fueron demolidos y el predio loteado. Los edificios de las distintas imprentas vendidos. Las imprentas vendidas y las máquinas vendidas
en forma privada o como chatarra. Negocio. Los papeles, las grandes colecciones, como papel viejo. Y es lo que yo un día le dije al general Viñone, años después. ¿Qué diferencia hay entre un terrorista que coloca una bomba y hace volar códex y un juez que con una pluma aniquila un complejo cultural que podía haber transformado el país y el continente? ¿Qué le contestó Viñone? Se quedó mudo. ¿Cómo lo vio a Perón en aquel momento? ¿Estaba lúcido? ¿Estaba en condiciones de ejercer el cargo? Perón, yo recuerdo que en la mañana, cuando hablábamos con él en la mañana, junto con Abras, por los temas del Servicio Público de Radiodifusión, estaba ágil hasta las 10 o más de la mañana. Se levantaba muy tempranito, ¿no? Sí, después ya decaía. Y en la tarde, cuando lo veíamos en Olivos, en las ocasiones en que lo visitamos para hablar del tema, entre las 4 y las 5 de la tarde andaba perfecto. Después decaía. Y él mismo debía darse cuenta de ese decaimiento porque levantaba la reunión. Bueno, los acompaño. ¿Cómo, bueno, usted habrá estado cerca seguramente cuando ocurrió lo de Rucci, ¿no? ¿Cómo lo vivió Perón? ¿Cómo fue? No estuve con Perón en esos días. Pero Sí. habrá escuchado seguramente sus comentarios, ¿no? Escuché el comentario que se divulgó. He quedado mutilado con esto. ¿Usted cree que la decisión de combatir duramente a la izquierda la toma ahí o ya la había tomado antes y esto de alguna manera acelera los tiempos, ¿no? Yo creo que la decisión de combatir a la llamada izquierda del movimiento, ¿no? Sí. de esa manera drástica había sido tomada antes del regreso de Perón. ¿Cuándo y cómo, más o menos? Lanusse dice, no queríamos que muriera bendiciendo la guerrilla. En Madrid. En Madrid. Queríamos que muriera con un uniforme de general en el país. Y denostando a toda la izquierda, o a la persona de izquierda, a la juventud en realidad. La juventud siempre es inquieta, claro, creadora, innovadora, imaginativa. Eso asustó a los militares y al establishment de la República Argentina. ¿Y cuándo y dónde se toma esa decisión, digamos? Esa decisión de terminar con la juventud del movimiento. En realidad fue algo progresivo. Había una dicotomía terrible entre los ministros de Perón, todos octogenarios, y la juventud que proscripta desde 1955 quería tener la participación que corresponde a una democracia política. Que había puesto a los muertos, por otra parte. Y que había puesto a los muertos. Es una juventud idealista. Perdón que vuelva, pero me parece muy importante. Usted decía, la decisión se tomó antes. ¿Cuándo, si se podría establecer, quién la toma y cómo se toma dentro del peronismo, ¿no? La decisión no se tomó dentro del peronismo. La decisión se tomó en el gobierno de la Revolución Argentina, en el gobierno militar preliminar, y se le impuso el peronismo. Pero el peronismo la acepta, de alguna manera. El peronismo la acepta porque los viejos del peronismo no querían las innovaciones. Estamos hablando de Ivanišević, por ejemplo, de todos esa esos gente. sectores. Sí. Personas de 80 años. Personas que no comprendían lo que era la juventud. ¿Y a eso podríamos incluir a Perón dentro de ese grupo o no? Perón, a mi modo de ver, estaba dubitativo. Y Perón, algo terrible, pierde la persuasión sobre la juventud el 1 de mayo de 1974. Se le va la mano, ¿no? Se le va la boca, digamos. Cuando Perón le dice imberbes y estúpidos, y él no expulsa de la plaza a nadie, sino que el auditorio se le va, claro. La plaza queda vacía, como lo describo en el libro, estaba yo con Oscar Allende, en ese momento vimos que la plaza se quedaba vacía. Perón perdió en ese momento su capacidad de persuasión. Y se cuenta habitualmente la anécdota de que Perón, cuando sale de dar ese discurso tan fuerte, da alguna muestra de arrepentimiento. ¿Esto fue así?
Eso me lo contó Abel Medina muchísimos años después. ¿Cómo fue la cuestión? Me dijo lo siguiente, Perón después, a solas me dice, se me fue la mano, se me fue la boca. Perón ese día se siente abandonado por la juventud. Él no expulsa a ninguna juventud, como dijeron todos los voceros de los servicios de informaciones. Perón es abandonado por la juventud. En consecuencia, el movimiento se seca, no tiene la renovación vital que todo movimiento necesita. ¿Qué rol cumplió López Rega en esta continuidad que usted permanentemente parece muy interesante, como usted vuelve y vuelve a hablar del régimen, ¿no? ¿Qué rol cumplió López Rega funcionalmente con respecto al régimen, ¿no? López Rega evidentemente era un hombre que tenía daltonismo, veía comunistas por todas partes. Veía el rojo, todo rojo. Todo rojo. Entonces López Rega era un hombre que el régimen le venía bien. Ignoro si habrá pertenecido a él o algún estamento internacional del régimen. Pero que fue funcional, no hay duda, ¿no? Como podría ser la CIA. Claro. Pero que fue funcional y cumplió los mismos objetivos del régimen, no cabe la menor duda. Fue tan funcional que una vez que él se fue, las muertes siguieron. Pero ¿y usted cómo lo ve? ¿Cómo fue eso? Yo lo veo como que el gobierno de la Revolución Argentina, el gobierno militar, siguió actuando por otros medios e instrumentó a personas del gobierno, como pudo haber sido López Rega, para conseguir esos objetivos. El objetivo final de todo esto era que Perón fracasara. Muchas veces me han dicho que creemos el batallón de la muerte como tienen los brasileños, o que formemos una organización parapolicial para hacerle la guerrilla a la guerrilla. Yo pienso que eso no es posible ni conveniente. Hay una ley y hay una justicia, y el que delinque se enfrentará a esa ley y a esa justicia por la vía natural que toda democracia asegura a los ciudadanos. Yo no he de entrar por el camino de la violencia, porque si yo a la violencia de esos elementos le agrego la violencia del Estado, no creo que con eso lleguemos a ninguna solución. ¿Y usted cree que hubo cierto aval de Perón a la AAA? Me cuesta pensar, porque Perón si bien algo que me consta, que no era un hombre de armas y no era un hombre de violencia. Es más, yo me atrevería a decir, y voy a decirlo, que Perón rehusaba todo lo que era enfrentamiento bélico. Eso quedó demostrado en 1955. ¿Cuándo se va? En 1955, el 16 de junio, Perón manifiesta la época, diario del 16 de junio en la noche. Habrá un escarmiento histórico por el crimen que han cometido. No lo hubo. Al día siguiente, Perón pide calma. Y eso realmente le complicó la vida un poco, ¿no? Política, digo. No supo combatir. Si Perón en 1955 hace lo que hizo Lanús en 1972, que se pone al frente y va a combatir contra los coroneles que se sublevan en Azul y en Olavarría, Perón en 1955 se queda con el país. Quería su opinión sobre Luder, ¿no? El rol que cumple Luder en esta transición, ¿no? Evidentemente un rol importante, ¿no? El poder quería desplazar a Isabel, hacerlo a Luder, que era un hombre de mayores luces. Un antiperonista había sido en su juventud, ¿no? Pero fuera de sus posiciones políticas, peronismo, antiperonismo, su formación intelectiva y su mentalidad era vacía. Les voy a dar, por ejemplo, les voy a recitar una ley sancionada por él como presidente provisional del Senado. Declara ese día de la Antártida Argentina el 12 de febrero de cada año. Artículo 2. En la mencionada fecha, la enseña patria será izada al tope en todos los edificios públicos. Era un país de duelo. Obvio, claro, sí. Artículo 3. En la mencionada fecha, 12 de febrero, vacaciones,
se dará clase de por lo menos 1 hora en los establecimientos primarios y secundarios para ratificar los derechos sobre la Antártida. Notable. La portera levantando la bandera Claro. y dándole clase a los bancos vacíos. A los bancos vacíos. Este era el presidente provisional. Ese era el presidente, el encomiado por la nación, por la Sí, prensa claro. y por todo el... Nombre serio, me acuerdo que decían. Nombre serio. Y el que firmó los decretos, ¿no? Algunos decretos. Algunos de los Firmó el decretos. decreto. El tema de la subversión... ¿Podemos hablar de los decretos? Que usted, justamente, ¿no? ¿Quién mejor que usted para hablar del tema? Vamos a hablar del tema de la subversión. Sí. Perón dijo rotundamente, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Yo no le voy a hacer la guerrilla a la guerrilla. En consecuencia, me encomendó a mí la redacción de la ley aprobada por unanimidad por el Congreso 20.840. Llamada antiterrorista. La ley antisubversiva que reprimía 2 tipos de subversión. Capítulo primero, la subversión bélica, es decir, colocar bombas o matar personas, con las debidas garantías. Competencia a jueces federales. Acusación escrita, prueba, defensa, sentencia, recursos. Y la subversión económica, que penaba el vaciamiento de bancos, el vaciamiento de empresas y la destrucción de la producción. La ley de la represión de la subversión económica fue la ley única en el mundo. La redacté una noche sobre esa mesa. Y en el año 2002, el ministro Lavagna y el presidente Duhalde, por exigencia del Fondo Monetario Internacional, derogan la ley de represión de la subversión económica, que era el único instrumento que todas los miles de personas damnificadas por la pérdida de sus ahorros, por el despojo de sus ahorros en dólares, tenían para accionar contra los bancos y contra las casas patrices ubicadas en el exterior. ¿Y cómo pasamos de esta ley, digamos, del Parlamento con garantías a los decretos? El señor Luder, obsecuente de las Fuerzas Armadas, y su ministro Botero, gerente de Relaciones Públicas del Banco de Italia, formación o experiencia en regalar agendas o almanaques a fin de año, o alguna botella de un whisky, Claro, regalos empresarios, digamos. De defensa no conocía absolutamente nada. El señor Botero viene, reunión de gabinete, junto con todos los gobernadores provinciales y los 3 comandantes. El doctor Luder, encargado del Poder Ejecutivo, jamás tuvo el título jurídico de presidente, procede a firmar los 3 decretos. Primero, encomendarle a las Fuerzas Armadas aniquilar la subversión en todo el país. Manifiestamente improcedente con respecto a la ley 20.840, que establecía perfectamente tipificados el juicio y la represión jurídica a la subversión. ¿Qué se entiende jurídicamente por aniquilamiento? Es un término militar. En materia jurídica se utiliza el término sancionar o penar. No es jurídico el término. No era jurídico. Eso no queda duda que estamos hablando de matar, no hay otro... Estamos hablando de matar y es un término redactado por el léxico de un integrante de las Fuerzas Armadas o de algún suboficial de las Fuerzas Armadas. Nunca se supo, porque el ministro Botero lo trajo sin decir que lo había elaborado. No pasó, pasó por Secretaría Técnica para su dictar en ese decreto. Fue directo. Fue directamente reunido el presidente con los ministros. Perdón, una cosa muy curiosa, usted lo dice normalmente porque estamos hablando de la normalidad, ¿no? Que los comandantes participen en las reuniones de gabinete. Digamos, una cosa anormal completamente. Era tan anormal como que participara Lorenzo Miguel y Garcildo Herreras. Claro. Las corporaciones, digamos, ¿no? Las corporaciones no tienen nada que hacer en el gabinete, en la reunión de gabinete de una república. De un país democrático, efectivamente. Esto ya es una normalidad evidente. Segundo decreto, entonces. Segundo decreto. Todas las policías provinciales quedan bajo el control del ejército. Tercer decreto. Todos los servicios penitenciarios provinciales quedan bajo conducción del ejército. Estado de guerra, digamos, ¿no? Algo peor. Se crea la infraestructura operativa para las desapariciones de la época de la
Claro. de la dictadura. ¿Cómo era Isabel? Pero ¿cómo era como presidenta, no? Yo la califico de una mujer responsable. Responsable. No tenía instrucción o conocimientos, pero tenía responsabilidad. Yo tardaba en firmar el despacho con ella desde las 8 de la mañana o 7 hasta las 11 o 12 del mediodía. Quería que firmara convencida. Y tanto fue así que después del 24 no pudo ser exhibido ningún decreto que hubiera lesionado personas, derechos, instituciones o el patrimonio del país. Y en sus decisiones obviamente influía notablemente López Rega, ¿no? En sus decisiones políticas, sí. Políticas. En las decisiones jurídicas de los actos de gobierno, que son cosas distintas al legislar político, yo. ¿Era una mujer de consultar, digamos, de preguntar? ¿Era insegura, digamos, o...? No, preguntaba y tenía buen sentido de razonabilidad con respecto a si un decreto debía aprobarse o rechazarse y bien reintegrándolo al Ministerio de Origen para que lo modificara. Hay un ultimátum que todos conocemos, que es el del 24 de diciembre del 75, cuando Videla habla en Tucumán, pero usted menciona el ultimátum del 4 de enero del 76. ¿Qué fue exactamente eso? Al día siguiente el presidente me lo contó. Los 3 comandantes fueron con un planteo. Una lista de medidas de gobierno completamente genéricas, que más que palabras eran letras, que no decían nada, con esta estimación final. Si no se puede realizar lo predicho, deberán procurarse los medios para cambiar la conducción del gobierno. Un planteo golpista, evidentemente. El planteo golpista. Lo más interesante del planteo golpista que está en mi libro es que la requisitoria militar no decía absolutamente nada. Claro. Fue... Ganar tiempo, ¿no? No ganar tiempo. Señora, hay un dictamen que hace suyo el Procurador del Tesoro, por el cual una compañía internacional y suiza, de la cual son apoderados Juan Alemán y Roberto Alemán, tiene que pasar el Estado sin cargo. No lo vamos a permitir. Usted salió airosa del cheque errado con el sobrecimiento. Ahora quiere mantener el contrato concesión de 1912 de la compañía Ítalo de Electricidad. No vamos a permitir ni una cosa ni la otra. Que usted siga siendo presidente y que usted a una compañía extranjera que ha estafado al Estado le haga cumplir con su contrato concesión. ¿Cuál era la empresa de los alemanes? La Ítalo. Claro. Ellos eran presidentes de la Unión de Bancos Suizos. Y en la Unión de Bancos Suizos está Sofina. Sofina, claro. La Sofina. Consecuencia. El ultimátum. Cambio de gabinete. Se renueva la apuesta. Quieren que el gobierno esté a cargo de otras personas que tengan criterios liberales, democráticos y beneficiosos para el país. Perfecto. Se designa un gabinete que fue único en la historia argentina, porque ni en gobiernos constitucionales ni en gobiernos de facto, nunca jamás 5 oficiales de las Fuerzas Armadas con títulos universitarios anexos ocuparon la conducción de la mitad del Ministerio de Economía. El doctor Mondelli, ministro de Economía, que había sido de Forja, integra su gabinete económico con las siguientes personalidades: coronel, abogado y doctor en Ciencias Económicas, Juan Carlos Lorenz, secretario de Hacienda. Sus primeras declaraciones: la historia financiera argentina, como decía José Terry, ha sido la historia de los grandes escándalos provocados por los empréstitos concertados únicamente para el despilfarro. No era el mejor momento para decir esa frase, ¿no? Conmigo será coherente la política del general Perón
de no concertar empréstitos, como no se concertaron en 1946-55 y no se concertaron en 1973-76, donde la deuda externa del día que asumió la fórmula Cámpora Lima era 5.189 millones de dólares. Y la deuda externa el 24 de marzo de 1976 era la misma cifra con los intereses pagos. Hay una coherencia nunca ponderada. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La tragedia de mi vida. Mi cautiverio duró 7 años. 4 meses en 3 buques de guerra distintos. 2 años y 7 meses en la cárcel militar de Magdalena, con la tortura adicional de haberlo tenido como compañero de cautiverio a Carlos Saúl Menem. Menem era un individuo en su mentalidad que hay que conocer su proveniencia para explicar sus actos. Porque para explicar los actos de una persona tenemos que ver de dónde proviene. Menem proviene de la Revolución Argentina, no del peronismo. En 1966 cayó el doctor Ilia. Asumió Onganía. Cuando Onganía cae, no hay acuerdo entre las 3 armas a quién le va a corresponder el feudo de La Rioja, sea ejército, a marina o a fuerza aérea. El presidente Levingston, con gran criterio, dice que se haga a cargo de la gobernación el ministro de gobierno en forma interina. Claro. El ministro de gobierno en forma interina era Eduardo Menem. Cuando viene la NUCE, Eduardo Menem es designado gobernador definitivo de La Rioja. Convocatoria intempestiva de elecciones. Un poncho, un retrato de Perón, otro de Facundo Quiroga, y con la fuerza del poder político militar de la provincia, Menem recorre todos los pueblitos y se autoproclama candidato a gobernador. Y el secretario es el que impone los candidatos. Incapaz de mantener una conversación de nada. Su capacidad de retención era de 2 o 3 minutos, al cabo de los cuales, sea quien fuera el interlocutor, manifestaba esto, un chiste y otra cosa. Además, ocurrió una cosa terrible. Traen preso a Magdalena a un coronel Arandía que había secuestrado a la hija de otro militar para cobrar rescate, acusando a un grupo terrorista. Descubierto, es encerrado en Magdalena. El general Iñiguez nos dijo, acaban de traerlo preso a Arandía, que fue uno de los que profanó el cadáver de Perón. Que nadie lo salude. No tenemos que olvidarnos de nuestra dignidad ciudadana y de hombres, no obstante el estado en que nos encontramos. Esa tarde, Carlos Saúl Menem sirviéndole café con coñac al que había profanado el cadáver de Perón. General Iñiguez, Menem, ¿qué les dije hoy al mediodía? ¿Cómo usted está sirviéndole café y coñac a ese individuo? ¿Qué quiere, general? Estaba desesperado por conocerme. Impresionante, lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Felipe Piña, esta nota a un hombre que yo desconocía, el secretario legal y técnico de Isabel, que ya conoció a Perón porque estaba a cargo de las comunicaciones cuando fueron otra vez las señales del Estado, el doctor Julio González, que cuenta todas estas cosas, lo que era López Rega, lo que era el gobierno militar anterior, la Revolución Argentina, la de la NUCE, la de Levingston, la de Onganía, que siguió operando dentro del gobierno de Perón, siguió teniendo poder y manejaba unos carcamanes que estaban al lado de Perón, todos viejos, pero viejos recalcitrantes, viejos de mierda, como Ivanišević, como López Rega, Luder, que manifiesta a este hombre que era un inoperante,
que después fue candidato al justicialismo y así le fue, un inoperante y un hombre que desconocía la mayoría de las cosas de aquellos militares que le pedían cosas. Ese decreto que dice el aniquilamiento de la subversión, este hombre, que era secretario legal y técnico, reconoce que la palabra aniquilamiento es militar, se la dictaron los milicos a Luder. Aniquilamiento no existe, lo que existe es el hecho de penar un acto, eso es, o sancionar un acto, no aniquilar. Bueno, esto es responsabilidad de eso. Y también el sentimiento de culpa que tuvo Perón en un momento que comete el exabrupto de aquella juventud que le había ayudado a volver, de retarlos en la Plaza de Mayo. Imberbes, estúpidos, y que después, cuando dejó el balcón, dijo, se me fue la mano. Esto es lo que yo quería saber. Y lo sabe un hombre que estaba ahí adentro y que purgó con cana y que se encontró con lo que era Carlos Saúl Menem, que le servía café y coñac a un tipo que había profanado el cadáver de Evita y que lo tenía como compañero. Pero bueno, me quería conocer. Esa simpatía de Menem que hace que yo tenga ganas de escupir la tumba si alguna vez tuviese la oportunidad de pasarle por al lado. Y que tenía al hermano como gobernador de los milicos en La Rioja, Eduardo Menem, yo no lo sabía. Y esto es investigar un poco de historia. Qué suerte que existen los Felipe Piña y que ha estado con vida este hombre para contarlo. Bueno, un hombre que rescata a Felipe de la historia y que reivindica lo que era la juventud en ese tiempo, a lo cual el gobierno no supo abrazarla como correspondía. Esa juventud que hoy, gracias a Perón, puebla las universidades. Y el otro día, en la universidad en la que yo participo como profesor y también en el gremio, tuvimos una fiesta de fin de año más allá de los embates que ha sufrido durante esta época en donde otra vez el poder real está en la Casa Rosada. Y se hacía por parte de FEDUM, que es la que organiza muchas universidades, y con su secretario general, Daniel Ricci, y también con el secretario general de la propia universidad, un recuento de lo que ha sido este año de lucha. Y bueno, tuve ganas de contar con ese relato que enumera todas las universidades. Ahora voy a hablar con Mario Sequeira de la Universidad de La Matanza, del gremio, pero es lo mismo que la Universidad del Comahue, la Universidad de San Martín, la UBA y la del Litoral. Son las universidades. Mario Sequeira, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Un gusto escucharte, un gusto escuchar a todos. Y bueno, y también no puedo señalar un tema tan importante como y delicado como estás señalando de tanta gente, ¿no? Que quizás por ser conocidos se descubre que fueron un poco partícipes en algún momento con gente nefasta de la dictadura, ¿no? Pero cuántos anónimos, ¿no? Se han ocultado, sí, que fueron funcionarios de distintos órdenes en ese momento tan nefasto de nuestro pueblo. ¿Y cómo Julio, que estaba ahí, el doctor Julio, el secretario legal y técnico, mejor no puede saber esto, estaba ahí, al lado de la oficina de Isabel, al lado de Perón? Bueno, este hombre sabe que los militares siguieron teniendo mucho poder y lo que querían era el fracaso de ese gobierno. Entonces siguieron operando. El poder real también seguía estando afuera, no por el hecho de que vino Perón, ya está todo, no. Seguían operando y querían el fracaso y lo fueron logrando y lograron ese famoso decreto con un estúpido como Luder que pone aniquilar como un verbo allí que no corresponde porque no es jurídico. El hombre que era, el hombre jurídico, el hombre sabio, no, era un tarado, que la única idea que tuvo era que el Día de las Malvinas se celebren los sábados, vayan todos los docentes el sábado a hablar de las Malvinas. Nada, no tenía luces para nada. Pero no, hablemos ahora de esta época. Ustedes hicieron un resumen, un raconto, y algo de eso quería yo extractar. ¿Cómo fueron las cosas este año y cómo van a seguir? Una sola cosita, porque en esto por ahí podemos tener cierta discordia, pero estas verdades verdaderas, viste, que no se hablan. Nuestro candidato no era ni Luder ni el famoso cajón de mi iglesia. Nosotros teníamos candidatos. Nuestros cuadros políticos estaban saliendo esos meses y el día de las elecciones de la cárcel.
los cuadros políticos del peronismo. Esto no le gusta mucho por ahí a algunos radicales o a alguna gente antiperonista que piensan que el peronismo todo, sí, fue todo. No, los cuadros políticos del peronismo estaban proscritos. Los que eran funcionales a esa etapa del país, por ahí estaban ahí, que no representaban a nadie. Pero bueno, volviendo, Leo, a lo que maravillosamente relatabas, como dice un gran amigo mío, viste que, bueno, estamos en la lucha, pero que no nos quiten la alegría. El día sábado disfrutamos de algo maravilloso, juntar más de 400 docentes universitarios en la universidad pública, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en donde somos formadores no adoctrinadores, ¿no?, sino formadores y formadores de distintas profesionales, de distintas áreas que por ahí no son los docentes recibidos en esas profesiones, pero sí forman a los estudiantes. Y compartir ese momento fue muy importante para nosotros, más allá del balance del año. También tiene que ver con la camaradería, con el compartir el pan como compañeros, y también cerrar de distintas profesiones, también de distintas áreas de la universidad, que lo viste vos en cada mesa, festejando, bailando, disfrutando de un show, disfrutando de algunos sorteos, ahora cuestiones por ahí más simbólicas y austeras que hemos hecho este año, pero sobre todo pasarla bien y tomar toda la fuerza y impulso para, bueno, seguir en esta lucha en el próximo inicio de clase, ¿no? Qué lindo es tener, no solamente desde afuera, el apoyo de los demás docentes, de las federaciones como FEDUN, sino de adentro, tener un rector que acompañe, tener un rector que esté sentado ahí a la mesa y coma y beba y que estar todos de acuerdo. Yo viví muchas épocas en que esto era una dicotomía, el rector era un enemigo. Acá no. Y la universidad, en el sentido de los trabajadores, es una universidad arraigada en un partido identificado con el peronismo, y no deja de ser también una universidad, por más que mucho les moleste, es un proyecto peronista, pero como vos sabés, Leo, un rector que gestiona para todos, y creo que lo hace bien, el cuidado del bien común. Hablamos de eso esa noche, el cuidado del bien común, que la única verdad, la realidad, la que se toca, ¿no? Todos los años hay algo para ver, y palmar y tocarlo, que es una obra nueva, una ampliación nueva, aulas nuevas, la reestructuración. Ahora están haciendo, donde era antes la pista creativa, están haciendo dormitorios para que vengan a hacer intercambio universitario. La pista creativa pasó más atrás, y bueno, va creciendo la universidad con el nuevo departamento de odontología que vamos a tener también para atención a la comunidad, nuestro centro de atención comunitario de salud que ya está casi terminado al lado del teatro, y bueno, obras que se van haciendo con propios recursos de la universidad, y bueno, que se hubiesen hecho de otra manera más rápido si no hubiese habido toda esta política de ajuste. Pero es importante destacar lo que decía vos, ¿no? La figura de la gente, el acompañamiento que nosotros agradecimos a las autoridades, fundamentalmente en el nombre del doctor Daniel Martínez, por haber acompañado todas las medidas de fuerza que hicimos los gremios trabajadores de la universidad pública, docentes y no docentes, este año con los estudiantes. También estaba presente el compañero del centro de estudiantes y esto es lo que vos destacabas tantas veces en los programas, es de la constitución de nuestro frente sindical de la UNAM, y esta comunidad, esta unidad que yo también marqué esa noche, que creo que estamos en una unidad plena, con una solidaridad también plena, y bueno, y en la lucha, ¿no? Muy bien, yo no es la última vez que vamos a hablar este año, pero quería manifestar una especie de cierre, pero la lucha va a continuar, no porque brindamos y ahora vienen las vacaciones, no se va a seguir en la lucha, y es el momento donde más tenemos que luchar, y remarcar que las dos marchas de este año, la del 23 de abril y la posterior, fueron las más históricas de todo lo que significa lucha
este año. Por supuesto que hubo jubilados y por supuesto que hubo pilotos, pero la universitaria, yo creo que cualquier vecino se agregó aunque no sea universitario, fueron muy exitosas y hay que seguir. Hay que seguir, ellos son las balas de plata que dentro de este gobierno, igual que los jubilados, vamos a seguir luchando por todos. Y ya en enero, calculo que a mediados de enero, ya el Frente Sindical se estará reuniendo para pedir la reapertura de paritarias. Y bueno, esperemos que la presione el gobierno y deseamos para todos, como dijimos eso, para todos nuestros compañeros, que sigamos en unidad, que cada caso sea la posibilidad de regocijo, en paz y en tranquilidad, poder disfrutar este fin de año, a pesar de todas las cosas que ese personaje enemigo del Estado, lleno de crueldad, nos está haciendo pasar. Pero bueno, la alegría no va a quitar nadie, como lo dijiste vos, y vamos para adelante y la lucha continúa. Mario Sequeira, un abrazo enorme también a Sergio Barberis, a todos los integrantes del sindicato y con vos a todos los sindicatos de estudiantes y a todos los sindicatos que tienen que ver con la educación del país. Un abrazo enorme. Gracias, Leo, y yo también soy solidario con muchos compañeros que, bueno, estamos viendo estos días. A fin de año también aparecen otra vez, como siempre, a fin de año, numerosos despidos. Y bueno, que vos sabés, una cuestión es el ajuste, en el que no te alcanza, y otra cosa cuando el despido que involucra no solamente al despedido, sino a toda la familia, ¿no? Bueno, vamos a acompañar de alguna. Por lo menos habrá pan dulce, ¿no? Siempre va a haber pan dulce. ¡Qué grande! Cuando la columna vertebral de la organización obrera esté presente, siempre va a haber un reconocimiento a los trabajadores para compartir el pan. Te mando un gran abrazo. Gracias, Leo. Saludos a todos y lo mejor para lo que se viene, ¿no? Este 2025. Estamos juntos en todo. Gracias por el apoyo. Mario Sequeira, secretario general de ADUNLAM, que es la Asociación de Docentes Universitarios de La Matanza, de la Universidad de La Matanza. No voy a cerrar yo. Va a cerrar un hombre que no conozco, pero que hace un informe bastante detallado y sucinto de lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en Siria, que Estados Unidos aplaude a Israel, porque esto no le ayuda mucho a Irán y a Rusia. No, nosotros no estamos con ninguno de los dos, somos peronistas, pero bueno, por ahí va la cosa. Pero ¿qué pasó en Siria? Ojo que esto puede influir en el mundo entero. Por eso te lo va a contar alguien que digo, no conozco, se llama Joaquín Sánchez, pero lo relata en pocos minutos y te cuenta lo que está pasando y que es la noticia mundial. Una especie de talibanes tomaron Siria. Se fue el que estaba a cargo, Assad, se fue a Rusia, creo que de Rusia lo rajaron. Y bueno, te lo cuenta él y él cierra el programa. Yo me despido acá. Nos encontramos mañana. Hoy nos extendimos un poco más, pero Radio Caput me deja. Chau. Sé que es domingo y no tenés ganas de hablar de geopolítica, pero acaba de suceder algo tremendamente histórico y tenés que saberlo. Después de 13 años de guerra civil en Siria, cayó el régimen de Bashar al-Assad. Vos me dirás qué me importa esto a mí o por qué es tan importante. Bueno, cambia el poder en uno de los actores clave en Medio Oriente. Primero porque Siria era un gran aliado de Irán y también era un aliado de Rusia. Ahora Siria, que tiene frontera con Israel, ya no es un aliado chiita. Y por otro lado, y lo más preocupante, es que podemos estar a las puertas de un nuevo régimen islamista como el régimen talibán en Afganistán. Pero bueno, recapitulemos. ¿Cómo cayó? Abruptamente. Hace solo una semana yo hacía un video ahí en el patio de mi casa diciendo que los rebeldes habían tomado la ciudad de Alepo. Se esperaba que de ahí intentaran crecer, pero no que una semana después iban a entrar a Damasco. Pero en el medio, Bashar al-Assad dejó el país. Fue primero a Rusia a pedir ayuda, donde no recibió demasiado, y finalmente, justamente Rusia anunció que Assad ya había dejado el país y que dimitía. ¿Qué va a pasar con Rusia? Es otro tema, porque en Siria Rusia tiene la base naval, la base militar más importante de Rusia fuera de su país. Es la base de Tartus, con salida al mar Mediterráneo. Negoció con los rebeldes para que la puedan mantenerla, la va a retirar. Bueno, eso también es un punto clave al que tenemos que estar muy atentos. El líder de este grupo rebelde se llama Abu Mohammed al-Jolani y prepárate para escuchar este nombre porque va a empezar a sonar muchísimo. Es un combatiente que en la época de la guerra en Irak se fue a combatir a Irak
en sus palabras, para defender al pueblo iraquí, y allí abrazó las ideas de Al-Qaeda, fue formado y pasó a ser parte de Al-Qaeda. Con esa formación volvió a Siria después del año 2012 y formó el grupo Al-Nusra, que era la variante siria de Al-Qaeda. Finalmente rompe con Al-Qaeda y dice, en una entrevista que dio esta semana con la CNN, que con los años se fue moderando y que cambió su manera de pensar. Allí Al-Jolani se desentiende de la acusación de terrorista. Eso es una discusión que está hoy en boga. ¿Son rebeldes? ¿Son terroristas? ¿Cómo se los debe llamar? Bueno, eso presenta obviamente un dilema porque son un grupo que se opone a una dictadura que fue muy sangrienta como la de Al-Assad, pero que propone un régimen islamista. Al-Jolani dice que quiere para Siria un gobierno regido por instituciones, no por hombres. Pero claro, esta entrevista la dio mientras todavía estaba intentando tomar el poder y mostrando una cara agradable al mundo. No sabemos, una vez que se instale, si realmente va a ser este líder moderado que muestra en la entrevista o va a ser un líder completamente extremista como son los talibanes en Afganistán. Por lo pronto, Siria ya no es la Siria que conocíamos. Ajustense los cinturones porque va a seguir el tole-tole en Medio Oriente. Leo Greco con K. Por Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia en Caput. Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. Pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Gracias. Esas cosas. Hay pionono, atún, pan dulce, turrón, señora, budín, sidra, vino, garrapiñada. Salva la Navidad con precios moronenses. Canasta navideña a solo 13.900 pesos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput.